Pues benvinguts a la Iglesia de Tarragona, barri del Port, y en esta mañana el tema que tenemos es el coste del perdón. Una pequeña historia. Bueno, resulta que había una familia en la cual la familia pastoral, ¿verdad?, donde pasó algo que sacudió a todos los hijos, y es que se divorciaron. Resulta que el hijo culpó al padre y entonces dijo: a partir de ahora no voy a tener relación con él, ni voy a permitir que mis niñas le vean. Pasó tiempo, pasó meses, y estaba el chico doloroso, porque todo eso del divorcio y la separación trae confusión para los hijos, inestabilidad, etcétera, etcétera. Total, que la mujer de este hijo dijo: bueno, hombre, entiendo que tú no puedas perdonar a tu padre, pero tú no puedes hacer y evitar no sería la palabra, pero no puedes dejar que él es el abuelo de nuestras niñas, no puedes privar a las niñas de su abuelo. Y entonces, pues ahí, ¿verdad?, en un sentido como aquel que hace cuando hacemos las cosas primero un poquito a regañadientes, un poco presionados por la mujer, el chico pues fue y se tuvo un encuentro en el parque. Ahí él se dio cuenta que ahí empezaba un respiro, ¿verdad?, una sanidad emocional. Y como que Dios es grande, él pudo rehacer y reconstruir la relación con su papá y también con su familia. Así que en esta mañana estamos hablando, ¿verdad?, del coste del perdón. En un sentido, lo primero que vamos a decir, ¿verdad?, es que no puedes exigir algo que no estoy dispuesto a dar, ¿verdad? No puedo exigir el perdón de Dios si no estoy dispuesto a dar el perdón a los demás. Veamos aquí unos niños en esta mañana. Podemos ver, porque todos estamos al tanto de las guerras que hay en el mundo, ¿verdad?, como los niños son entrenados y enseñados a la venganza, al resentimiento, al odio. Si los educan así, tendremos guerras sin fin, porque estamos generando personas que no están en el amor, sino que están enseñadas en el odio. Podríamos decir que el rechazo, el abuso físico y sexual, las palabras hirientes, la violencia doméstica, el mal ejemplo de los padres produce heridas, y estas heridas están en los niños, y estas heridas les acompañan durante toda la vida, adolescencia, matrimonio, sobre todo, que entonces genera mucho problema, pero esta herida pues al final es ya un hematoma y al final la herida se agrava, ¿verdad?, y entonces provoca una deformación del carácter. La persona ya... ¿Habéis visto personas que son guapas, pero las ves al cabo de un tiempo y dices: ostras, no sé qué le ha pasado? Siguen teniendo un buen tipo, siguen teniendo una buena presencia, pero su rostro se ha amargado, ¿verdad? Si nos convertimos en personas amargadas, vamos a perder brillo, ¿verdad? No tendremos éxito, en un sentido. Podemos decir pues que todas estas cosas se producen en la infancia. Vale. Por tanto, durante toda la vida la Iglesia, ¿verdad?, las familias, tenemos una tarea de hacer, y es instruir al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Tenemos que construir, enseñar a nuestros hijos no evitar a una persona, no mirar de lado, no todas estas expresiones, no decir te lo pagaré, porque van, ¿verdad? Y podemos verlo en todos los países, en nuestro país también, ¿verdad? Las guerras han producido un resentimiento que no se borra tan fácilmente. Luego sale otro resurgir y volvemos a tener problemas. Muy bien, adelante. Hoy me cuesta. Dice el Padre Nuestro, el Padre Nuestro que el Señor Jesús enseñó, ¿verdad? Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Por tanto, podremos decir que el Señor Jesús enseñó claramente que el perdón es un perdón que está subyugado, ¿verdad?, a si tú perdonas a los demás. ¿Queremos ser perdonados por Dios? Amén. Sí. ¿Sí?
Bueno, ya sabemos aquí lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los acontecimientos que nos han sucedido, todos nosotros hemos tenido agravios, ¿verdad? Problemas con diferentes... si escarbamos un poquito en la familia de cada uno, siempre ha habido alguna cosa así. Ahora, lo que nos ha sucedido... A ver, los acontecimientos que nos han sucedido no son los que nos pueden destruir, sino el no perdonar aquello que nos ha pasado. Por tanto, siempre en la Biblia nos enseña que no es lo que nos ha pasado, sino la respuesta que nosotros damos a lo que nos ha pasado, lo que de verdad pues, nos causa realmente problema, ¿verdad? Bueno, podemos decir que... A ver, por tanto, ahora vamos a ir. La cultura popular, las películas, en esta mañana he pensado, por ejemplo, si sois cineastas, el Romeo y Julieta, ¿verdad? Empieza, todo el mundo sabe que es una historia de amor en la cual el chico da la vida por la chica, pero ¿cómo empieza? En una historia de venganza de las familias, ¿verdad? Los Capuleto y los... es igual, ya no me acuerdo, y los Montesco, ¿verdad? Una historia de venganza que destruye la vida de jóvenes que se aman. Podemos ver El Mercader de Venecia, una película fantástica. Os estoy diciendo dos películas que podéis ver que son de verdad un hombre que es perdonado, pero sin embargo no perdona todo lo que le desencadena. ¡Guau! Una película fantástica. Está escrita la escribió Shakespeare, ¿verdad? Por tanto, el perdón en nuestra cultura podemos pensar que es para los débiles, ¿verdad? Pero resulta que el perdón es ni más ni menos para los valientes. Vamos a ver aquí qué tenemos. ¿Qué es eso, queridos? Una serpiente, muy bien. Una picada de serpiente puede producir tres opciones tenemos. La primera, puedes decir, no hago nada, entrar en pánico, dejar que el veneno entre en la sangre, hacer que el cuerpo se paralice, asfixia, muerte. Es la primera opción que tienes. Segunda opción, puedes decir, ¡me cachis la serpiente! ¡Estoy embriagado! ¡La voy a perseguir para matarla! Pero todo el tiempo que pierdas haciendo eso, la venganza, el veneno se está inoculando y pasa a la sangre, morirás y morirás enfadado. Tienes un problema, es decir, añades cosas. Ahora, la tercera opción, en lugar de esto, puedes decir, ostras, en lugar de esto, puedes pensar de que cómo vengarte. O puedes atender a la herida y pedir ayuda para que alguien saque el veneno, ¿verdad? Y si te centras haciendo lo que tienes que hacer, podrán salvarte la vida. ¿Vemos las tres cosas que podemos hacer delante de un ataque? Siempre hay alternativas. Las alternativas las escogemos nosotros vamos a decidir qué alternativa vamos a hacer. Y por tanto, vamos a decir que el único antídoto, ¿verdad?, es decir, iremos al hospital y allí rápidamente nos pondrán el antídoto y entonces podremos ser sanados. El antídoto para nuestra vida, para todo lo que nos haya pasado, es el perdón. ¿Lo tenemos claro? Muy bien. Entonces, perdonar hemos dicho que es de valientes y no de débiles. Por tanto, explotar, maldecir, amenazar, esto lo hacen justamente, se creen fuertes, pero eso lo hacen los débiles. El fuerte sabe, el fuerte sabe que tiene que ver con una buena administración del corazón, ahorra el gasto del enfado, el coste del odio y el desperdicio del espíritu. Por tanto, es una persona que está controlada, ¿verdad? Recordamos el otro día que era vencer el mal con el bien, y ahí hablaba de que vencer es dominar, ¿verdad? Es dominar esta situación. Nosotros dominamos, el Espíritu de Dios domina nuestro corazón para no generar un montón de cosas que no nos van a servir de nada y que van a ser totalmente perjudiciales para cada uno de nosotros. Muy bien, primero vamos a por la segunda. ¿Qué vamos a hacer entonces con los registros, ¿verdad?, que todos tenemos y guardamos? Me has hecho esto, me has hecho esto, quémalo.
quémalo, no guardes las notas, tampoco las guardes aquí. Quema la nota de registro y olvídalo. Olvidar es bueno, en ese caso es muy bueno olvidar la ofensa. Muy bien, vamos adelante. Por tanto, dice que el perdón no tiene poder para cambiar el pasado, pero sí cambiar el futuro. Ciertamente, hay cosas que nos han dolido, nos han hecho llorar, nos han generado problemas, pero todo eso ya pasó. Todo lo que se te ha hecho ya pasó, está en el pasado no lo podrás cambiar, pero si perdonas podrás cambiar tu futuro. Por tanto, no te ancles en el pasado, en aquello que me hizo, ¿verdad? Y vamos, es aquello que dice, tú no puedes permitir que los pájaros vuelen sobre ti, pero puedes permitir que aniden sobre ti, porque entonces serás una persona muy fea, muy amargada, tu vida se va a cortar, ¿verdad? Y tendrás un montón de problemas, porque cuando te vean venir con el mal, con el carácter agriado, todo el mundo huirá de ti, porque huimos de las personas que están amargadas. Por tanto, la pregunta es, ¿qué debemos perdonar y qué no? ¿Hasta dónde debemos perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Y cuántas ofensas debo perdonar? Ahí tenemos el texto, que no lo he puesto, que ahí está nuestro querido bravucón, el discípulo Pedro, ¿verdad?, que dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Como siempre, Pedro pensó, ostras, si en la tradición judía son 1, 2 y 3, es decir, le puedes perdonar 1, le puedes perdonar 2, le puedes perdonar 3, pero a partir de la tercera se olvidó, se acabó el perdón. Entonces Pedro, que siempre le gustaba, pues dijo, pues yo voy a doblarlo y encima voy a decir una más. Y el Señor me dirá, ¡oh, Pedro, qué perdonador eres! Él esperó esa respuesta del Señor. Y el Señor le desmontó, como siempre, ¿verdad? Y le dijo que tenía que perdonar sin límite, ¿verdad? Ahí tenemos a Pedro que se quedó con la cabeza bien abajo. Muy bien, entonces vamos a ver que en un sentido sin límite, ¿qué quiere decir? Que nunca, nunca, nunca debemos dejar de perdonar. Por tanto, nunca debemos guardar registro. Siempre tenemos que guardar, claro, porque podríamos decir, no nos gusta mucho hablar del adversario que tenemos, el engañador, pero el engañador se dedica a eso, a atraer a nuestra mente todo lo que nos has hecho para que guardemos este registro, para que tengamos resentimiento, para que generemos rencor, y nosotros tenemos que decidir perdonar. Muy bien. Por tanto, te digo que hasta 7 veces, si no hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Muy bien. Y entonces Jesús contó una historia. ¿Sabemos la historia? La tendremos que buscar otra vez. Toda la historia la tendréis que leer en Mateo 18, del 23, me parece. Ahora no sé hasta que termina la historia. Qué bien he quedado, ¿eh? Eso veremos si lo vais a hacer o no. Muy bien. Entonces, contó una historia que por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, ¿verdad? La cuestión de la parábola es que es tan descabellada la proporción que por eso nos llama la atención. Es decir, a uno se le perdonó, podríamos decir, 1.000 millones de euros. Y esta persona que se le perdonó tanto, no perdonó algo que puede caber en mi bolsillo. La desproporción es inmensa. Lo que está, y tendremos que ir allí a la palabra, ¿verdad? Por tanto, miles de millones, y el otro se negó a perdonar una pequeña deuda que tenía con su siervo. ¿Qué dijo el rey enojado? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué dijo el rey enojado? ¿Sabemos lo que dijo? Lo tenemos en la siguiente de aquí. Dijo, ¡ay no! Bueno, saldrá. ¿No deberías tú haber perdonado ya que te han perdonado a ti? Esta es la proporción. Es decir, si tú has recibido perdón, si tú has experimentado el perdón, si tú vives en ese perdón que te ha dado el Señor Jesús, tú te será fácil de perdonar.
pero si tú no lo has experimentado, si es algo que la Biblia pone, sí, hay que perdonarse, lo sé, de acuerdo, pero tú no has experimentado ninguna experiencia de perdón, tú no vas a hacerlo. Por tanto, en la medida en que comprendamos lo que Dios nos perdonó, podremos perdonar a otros las deudas infinitamente más pequeñas que nos deben, ¿sí? Muy bien, entonces en un sentido podemos decir que lo que de Dios nos ha perdonado no se puede calcular. Esto puede disipar nuestros resentimientos hacia los demás. Si sabemos que se nos ha concedido un perdón, ¿verdad?, que nunca podíamos ganar. Estábamos en total bancarrota. Vamos adelante. Por tanto, las iglesias más fuertes no es la que nunca se equivoca, sino la que todos los días caminan en la dimensión del 70 veces 7. ¿Cómo está esta gente de la iglesia? ¿Los vemos bien? ¿Verdad? Están tan guapos, son gente fuerte, no están separados, están unidos, ¿verdad? ¿Sentimos que estamos unidos a otras personas? Porque si yo voy a caer, alguien me va a ayudar, ¿verdad? Ahí entraremos en una cuestión bien importante. Vamos a ver, en el matrimonio, que estamos en la semana, en el mes, ¿verdad?, que estamos hablando de familias y matrimonios. Las familias más fuertes no son las que nunca se equivocan, sino las que todos los días caminan en la dimensión del 70 veces 7. En esta mañana te pregunto, ¿en qué dimensión caminas? ¿En la del registro o en la dimensión de perdonar 70 veces 7? Quiere decir un número ilimitado, ¿verdad? Esto es lo que la palabra nos enseña. Por tanto, tenemos que ver que el perdón en un sentido es soltar a un prisionero para que sea libre, entendiendo que en realidad el prisionero somos nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, nunca te perdonaré, en un sentido, siempre guardaré el resentimiento, y nos pensamos que nosotros estamos poniendo a la otra persona en la jaula. Pero en realidad en la jaula no está la otra persona, estás tú. Tú le estás cediendo el poder de estar en la jaula sometido a él o a ella, ¿verdad? No lo hagas, suelta al prisionero, ¿verdad?, para que tú seas libre. Muy bien, vamos adelante. Por tanto, el Señor se compadeció de su siervo y perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y entonces el Señor dijo, por tanto, el perdón es una decisión, ¿verdad? El perdón no es que, ¡ay, siento que tengo que perdonar! ¡Ay, no lo siento, por tanto no puedo hacer algo que no siento, porque entonces sería hipócrita! ¿Habéis escuchado esto como excusa para no perdonar? Lo siento decirte que no lo vas a sentir. No es un sentimiento, es una decisión. Muy bien, vamos adelante con ello. Por tanto, dijo, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me he compadecido de ti? Vamos adelante, dice Lewis. Por tanto, lo que estamos viendo en esta mañana es que el perdón es doloroso. Dice, todos piensan que el perdón es un concepto encantador, hasta que tienen que perdonar a alguien, entonces la cosa ya cambia, ¿verdad? Entonces la cara nos cambia por completo. Así que vamos a ver en esta mañana el coste del perdón. Vamos a ver que la Biblia no solamente nos motiva a perdonar, sino también nos ayuda a comprender lo que es el perdón. Perdonar a alguien una deuda literal significa que yo asumiré el coste de la deuda. Eso es lo que dice aquí. Tendrás que pagar el daño causado, Gerard, me tendrás que pagar el daño causado, y si yo decido perdonar a Gerard, yo pagaré el coste. ¿Me explico? No sé si ha quedado bien claro. Es decir, alguien paga la deuda. Alguien paga la deuda. O la pagas tú o la paga el otro. Si tú no perdonas, la pagará el otro. Pero si tú perdonas, la pagarás tú. Es decir, siempre el perdón tiene un precio. ¿Vuelvo a decirlo o está bien? Vale. Es decir, el perdón cuesta, ¿verdad? Perdonar es algo doloroso, nos cuesta. Y uno de los dos tendrá que asumir el precio. Si yo me resisto a perdonar, el otro tendrá que pagar la deuda. Pero si yo quiero perdonarle,
la ofensa que me ha hecho, la falta de felicidad que me ha creado, la voy a pagar yo. Bueno, voy adelante, porque eso va a ser todo lo de la predicación por ahora. Muy bien, entonces, si perdonas, aguantarás pues todas las cosas que te han hecho, porque estás dispuesto a perdonar, ¿verdad? Muy bien. Y por tanto ya hemos dicho que no es cuestión de sentirnos bien, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante. Por tanto, en un sentido podríamos decir que el perdón, si no perdonas, estás encerrándote en un sufrimiento tú mismo, ¿verdad? Te estás envolviendo de un sufrimiento que puedes evitar. Muy bien, vamos adelante. Más bien, dice la palabra, Efesios 4:32, dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, vemos que la palabra todo el tiempo nos dice lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver aquí, muy bien, consecuencias de no perdonar. Vale, vamos a ver qué consecuencias traen. Traen consecuencias físicas, evidentemente hay enfermedades gastrointestinales, problemas intestinales, úlceras, hipertensión, ataques al corazón. La ira, la rabia, todo eso, esto es veneno en nuestro cuerpo, ¿verdad? Algunas veces, no sé si os pasa, que somos capaces de gastar un montón de dinero para comer bien, para comer sano, ir al gimnasio, hacer deporte, pero luego no perdonamos, una incongruencia. Vamos adelante, emocionales. La amargura, el trauma, el carácter violento, la desconfianza, ¿verdad? Todo eso son cuestiones que nos van a envolver. Y por último, espirituales. Estas consecuencias internas no podremos funcionar bien espiritualmente porque esto va a afectar nuestra relación con el Señor. Por tanto, estas son las cosas que vamos a tener. Mientras, dice el Salmo 32, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Esto es lo que quieres tu vida? ¿Quieres envejecer? ¿Quieres envejecer porque eres tan orgulloso o tan orgullosa que no puedes poner remedio a una situación cuando tienes el Espíritu Santo para hacerlo? Pues entonces piensa que vas a envejecer. Muy bien. Por tanto, nos dice el texto, el Salmo este, ¿verdad? Que la cosa cambia cuando la liberación del pecado empieza con la honestidad, ¿verdad? De aceptar que sí, que hemos acumulado resentimiento, veneno, y que este veneno nos está matando. Admitir nuestra transgresión delante del Señor. El Señor no va a perdonar un pecado, no es aquello que decimos, Señor, en este día perdóname todos los pecados. Esto no es nada. Esto no es nada. Dile a tu pareja, cuando te haga algo, dile a tu pareja, lo siento por todo lo que me has hecho, y no le digas lo concreto que está interponiéndose entre tú y él. Tú tendrás que decir lo que has hecho. Por tanto, hay que destapar, hay que admitir el pecado delante de los demás. ¿Y los beneficios del perdón? Pues el perdón trae paz y eso te ayudará a prolongar tu vida. ¿Sí? Vamos a ver cómo perdonar a alguien, rápidamente, porque hoy vamos tarde. Dice, cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos perdone a ustedes sus ofensas. La palabra, es decir, uno no puede estar orando con un sentimiento de resentimiento y de amargura. No, la oración dice que si el marido y la mujer en casa no viven en una paz, las oraciones que el marido o la mujer haga para arriba no llegan al cielo, ¿verdad? Por tanto, el perdón es tan importante. Por tanto, no es posible orar con un espíritu de discordia. Primero, vamos a ver esto, primero viene el perdón y después viene la confrontación. ¿Qué queremos decir con eso? Generalmente nosotros primero pensamos que tenemos que confrontar, pero te diré la verdad, pero generalmente decimos la verdad sin amor, ¿verdad? Y entonces allí, en un sentido, entonces allí podemos tener palabras mordaces que lo que hacen es heridas en nuestro corazón, ¿verdad? Habéis expresado
caras de desprecio, cosas que se quedan grabadas dentro de nosotros. Por tanto, ¿qué nos propone la palabra? La palabra nos propone primero perdonar. No usar la verdad para castigar en lugar de corregir con amor. Por tanto, nuestra inclinación natural es más bien a decir la verdad, pero de forma cruel, o no decir nada. Pero ¿qué pasa cuando no decimos nada? El Señor nos ha puesto en la iglesia y nos pone en familia porque la verdad es que otras personas pueden tener una visión de mí que yo misma no tengo. Por tanto, la persona, la pareja, sobre todo, me conoce muy bien y en un sentido me quiere ayudar a sacar aquello que me está dificultando, ¿verdad? Si por evitar la cara, por evitar el gesto, no lo ayudo, pues no podré tener un crecimiento, ¿verdad? Entonces, la segunda cosa, dice, ve y di lo que estuvo mal. Eso nos cuesta horrores. ¿Cuántos de vosotros, levantar la mano, hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros vamos a otra persona y le decimos, vengo a decirte algo que has hecho mal? A lo mejor, pues eso, le digo lo que has hecho mal, pero saco toda la artillería pesada y lo que saco es una forma de vengarme y de hacer mostrar que estoy enfadado o enfadada, ¿verdad? Pero, ¿qué os parece esa alternativa? Me parece que existe esto, ¿verdad? Lo que sea. Y me afectó de esta manera, es decir, podemos decir nuestro sentimiento, tu cara o tu gesto o tu lo que sea, eso me afectó. Corrígeme si estoy equivocado. Necesitamos escuchar lo que la otra persona nos quiere decir si queremos crecer en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que ser valientes. Por tanto, ataca el problema, no a la persona. Tenemos que tomarnos un tiempo no para solamente ser un hervidero de ira y de contienda y todo, sino identifica el problema de conducta en lugar de atacar a la persona, al carácter, y propon, ¿verdad?, en este diálogo maneras de cambiar acompañada de palabras de amor y ánimo. Si no puedes llegar, el otro día dijimos de lo que depende de tú, pero si no podemos hacerlo, tú sigue hablando, no cortes la relación con el hermano o la hermana, no cortes la relación con tu pareja. Una vida de perdón tiene dos requisitos. Humildad emocional, ¿qué queremos decir con humildad emocional? En un sentido, no perdonar significa que no eres consciente de tu propia necesidad de perdón. ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de perdón? ¿Somos conscientes que nosotros estábamos en bancarrota? Nada. La religión dice, haz buenas obras, no te salvarás por buenas obras. Hay gente que dice, ve al culto cada domingo, no te salvarás porque vayas al culto cada domingo. Te salvarás si tú pones la fe en el Señor Jesús y te arrepientes de tu propio pecado. Por tanto, no perdonar significa que no eres consciente de tu propia necesidad de perdón. Quienes no perdonan demuestran que no han aceptado la realidad de su propio pecado. Segundo punto, riqueza emocional. Vamos a ver qué pasa ahí. Es decir, si nosotros a través de la palabra que nos han estado diciendo, la palabra, ¿verdad?, nos está diciendo que somos amados, perdonados, aceptados, ¿verdad?, que tenemos valor. Pero si tú eso solamente lo tienes aquí, pero no pasa aquí dentro, entonces tú serás una persona insegura, estarás constantemente pidiéndole a la gente que te diga que sí, que te perdona. Cuando en realidad es la palabra, es Dios mismo el que te tiene que dar seguridad, ¿verdad?, que vas a conseguir el perdón. Por tanto, ningún corazón que está arrepentido de verdad para con Dios puede no perdonar el pecado. Tu identidad, la gente puede hacerte muchas cosas, pero la identidad que tienes en Cristo nadie te la puede quitar. Vive conforme a la identidad que tienes en Cristo, no por lo que digan todas las demás personas. ¿Sí? Bueno, vamos ya terminando en esta mañana. Por tanto, el perdón es una promesa de no seguir recordando el pasado que tu cónyuge ni los demás, la promesa de no seguir recordando, ¿verdad?, aquello que nos han hecho, tanto otra persona como los demás, como a ti mismo. Perdónate, también es muy importante perdonarte a ti mismo. Algunas personas tienen problema con eso, que no se perdonan a sí mismos. Están todo el día, y si eso, aquí, eso, ¿verdad? No, esto es una tortura, nos estamos infligiendo una tortura. Muy bien, nuestras faltas. Podemos decir, por tanto, que nuestras faltas hirieron a Jesús infinitamente más de lo que pueden herirnos las faltas de tu cónyuge, hermano o amigo, ¿verdad?
¿Lo tenemos claro eso? ¿Lo vivimos? Que nosotros hemos dañado, la ira de Dios ha caído sobre su Hijo. Muy bien. Entonces vamos a tener una historia para terminar. Bueno, resulta que aquí tenemos el zar de Rusia. Le he puesto entonces este hombre tenía un general que era una persona muy fiel y entonces fue a la guerra y allí tuvo unas heridas en las cuales pues murió. Cuando estaba en el lecho de muerte, el general le dijo el zar le dijo al general: no te preocupes, que tu hijo no le faltará de nada. Tu hijo tendrá alojamiento, estudio y cuando sea mayor yo le voy a dar un cargo. Este joven, el joven de este hombre que murió, se le llamaba Vladimir. Y este joven tenía un problema con el juego al azar. Total, que cuando tenemos un problema fue incrementando la deuda, ¿verdad? De tal manera en que se vio obligado o decidió, ¿verdad?, sustraer dinero de los fondos del ejército. Y una noche, cuando él miraba el registro de todo lo que debía, se vio totalmente impotente y dijo: voy a tomar una decisión. Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Ahí teníamos la pistola, ¿verdad? Y para coger fuerzas para ejecutar el suicidio, fue bebiendo, y como que lo que bebía era potente, porque los rusos toman aquella bebida tan potente que ahora no me sale, vodka, pues fue bebiendo, total, que quedó exhausto en el suelo. Durante la noche, el zar de Rusia tenía la cuestión de disfrazarse como un soldado raso y dar una vuelta por su tropa y ver si había algo que le llamaba la atención para ver cómo estaba el ánimo de su tropa. Y entonces entró en la habitación de este chico, que es el que él había apadrinado, y entonces ahí vio la nota, vio el registro de lo que debía, vio el arma, y rápidamente el zar de Rusia se dio cuenta de lo que iba a pasar. ¿Qué creéis que hizo? Entonces, a la mañana siguiente, cuando este chico despertó, tenía una carta encima que decía: yo, el zar de Rusia, yo, el zar de todas las Rusias, pagaré el total de la cantidad adeudada de mis fondos personales para recuperar el saldo pendiente. Firma y sello del zar. Poco podía esperar, ¿verdad?, Vladimir, que lo que le iba a pasar, ¿verdad? Dios tiene misericordia, el zar tuvo misericordia, y entonces Vladimir se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que iba a hacer, pero que Dios le había librado a través de... Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Conclusión, ¿qué vamos a hacer cuando vemos la falta en una persona, en mi marido, en mi hijo? ¿Qué vamos a hacer? Cuando veo una falta en mi hermano, mi hermana, mi cónyuge, entonces yo podré decir: veo tu pecado, lo veo claramente, pero yo puedo cubrirlo con mi amor, así como Jesús vio y cubrió mi pecado. ¿Estamos dispuestos a hacer eso en esta mañana? No va a ser fácil, evidentemente. Conclusión: ¿cómo puedo yo, que vivo por pura gracia, no mostrar misericordia a alguien que ha hecho algo en contra de mí? Es la pregunta en esta mañana. Por tanto, tenemos que orar al Señor para ver que todo lo que tenemos entre manos son mezquindades, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude a perdonar a los demás como nosotros, como cada uno hemos sido perdonados. Que el Señor nos ayude.